Bienvenidos a mi podcast del papel al aula. En este caso voy a presentarles un curso sobre diseño instruccional basado en las dimensiones del aprendizaje de Robert Marzano y colaboradores. Este va a ser una serie de videos que grabé hace tiempo, por eso siguen siendo perlas del pasado. Y creo que eso es muy aplicable a llevar a la práctica un diseño instruccional que sí nos sirve para diseñar actividades para el aprendizaje. Espero lo disfruten. Son 12 videos. Sigan viéndolos y coméntenme si quieren qué les parece, qué les gustaría más ver. Pero por lo pronto, sean bienvenidos a este curso. Bien, vamos a empezar a nuestro curso de diseño instruccional haciendo un marco de referencia que nos va a ayudar a ubicar qué es lo que pretendemos hacer con el curso. Antes que nada tendríamos que tratar de identificar cómo nos aproximamos a este curso, dónde se ubica dentro de dos conceptos importantes que es currículum y diseño instruccional. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es tratar de definir y de diferenciar los conceptos que les comentaba, conceptos que tienen que ver con el currículum y con el diseño instruccional. Ya que hayamos definido y diferenciado estos dos conceptos, vamos a ver cómo lo vamos a integrar para poder llevarlos a un punto que podamos aterrizarlos en blanco y negro, ¿no? Pues cómo lo vamos a aterrizar en el papel. Bueno, vamos a empezar diciendo qué es el currículum. Posiblemente no sea de su desconocimiento que muchos expertos que trabajan y estudian alrededor del currículum no se ponen plenamente de acuerdo con lo que es el currículum. Sin embargo, tenemos que tratar de entenderlo de alguna manera. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es resolverlo utilizando dos aproximaciones. La primera es mediante una definición que nos refleje el cómo se utiliza el término currículum según lo utilizan los líderes educativos. En segunda instancia, vamos a ir analizando 8 tipos de currículums que se identifican dentro de la práctica. Entonces, así tendríamos que el currículum, una definición simple, sencilla, se refiere a las habilidades y conocimientos que los estudiantes deben de aprender. Y los 8 tipos de currículum que habíamos comentado, pues son los que están aquí. Uno sería, y los vamos a ver uno por uno, pero empezaremos diciendo que es el currículum recomendado. Sería el currículum escrito. Como número 3 podremos tener el sustentado. Como 4, el que se examina, que es el currículum examinado. El currículum que se enseña. El currículum que se aprende en la realidad. Y tendríamos 2 currículums que no son muy obvios, no son muy explícitos, pero que son muy importantes. Aquí estaremos hablando del currículum oculto y del currículum que es excluido. Bien, como tipo de currículum pues tendríamos el número 1, que es el recomendado, que simplemente es el que los expertos en el área recomiendan que sea lo que se incluya dentro de los planes de estudios. Casi todos los grupos profesionales disciplinarios definen su currículum y lo estandarizan para su campo. La estandarización en los países en vía de desarrollo no siempre es claro,
ni está definido, depende de la disciplina, pero cada vez la tendencia es a estandarizarlo. El número 2, el escrito, es el que se encuentra en el documento producido ya sea por el Estado, la escuela o el mismo profesor. O sea, en pocas palabras, es la carta descriptiva que nos entregan o que nosotros hacemos de lo que vamos a ver. Entonces eso es lo que está en los papeles. Tendríamos el sustentado. Es el que realmente se encuentra sostenido en los materiales instruccionales. Esto es lo que nosotros definimos o lo que damos por los libros, los apuntes, el software que usemos o la multimedia. O sea, es en sí lo que está el estudiante manipulando o está viendo. Número 4, el examinado, es el que se integra en los exámenes estatales de un sistema escolar o los exámenes que hace el profesor, ¿no? Entonces aquí tendríamos exámenes estandarizados, los exámenes por competencia, los exámenes de desempeño. Aquí podemos pensar que los exámenes estandarizados, que cada vez se están poniendo más en boga, como los que pone Ceneval, los que pone los sistemas estatales que están trabajando para eso, o los que las escuelas o los departamentos de las escuelas empiezan a imponer de alguna manera. Entonces, este sería lo que estos exámenes determinan, sería lo que es el currículum examinado. Iríamos entonces en el siguiente, que es el currículum que está enseñado, o sea, lo que se enseña en sí, es lo que es la realidad, lo que se está enseñando en sí, lo que es operacionalizado por el profesor hacia los estudiantes. Se considera que existe una enorme variabilidad entre lo que se enseña, independientemente de la aparente uniformidad de los currículums. Podemos pensar que porque la SEP o la universidad o el departamento de nuestra unidad académica determina lo que se debe de enseñar, daría la impresión de que los currículums son uniformes o digamos las carreras que están homologadas, pero lo que se sabe en la realidad es la variabilidad tan grande que existe. Entonces, lo que se enseña no siempre refleja normalmente lo que se supone que se debe de hacer. El aprendido, pues es el verdadero, esto es realmente lo que los estudiantes aprenden y es el más importante de todos. No lo podemos dejar de considerar. Y los dos tipos de currículum que les comentaba que no son explícitos, en este caso hablaríamos del oculto, es el currículum que no está intencionado. Es lo que los estudiantes aprenden del clima y la cultura de la escuela. Aquí a veces hay una idea equivocada en el sentido de que se piensa que el currículum oculto es lo que el profesor enseña a sabiendas de que no es lo que se supone que debe de enseñar, entonces como dando la impresión de que el profesor esconde lo que realmente enseña. La realidad es que no es así, o sea, desde el punto de vista de Peter McLaren, por ejemplo, realmente lo que el estudiante aprende de manera no explícita, de manera no intencionada por la escuela a través del clima y la cultura en la escuela, es lo que es el currículum oculto. Así, un estudiante aprende sobre el uso del tiempo, tiene que ver
cómo el estudiante percibe los apoyos y a los programas y actividades, las políticas y las prácticas disciplinarias. Todo este tipo de cosas le van diciendo, le van enseñando al estudiante un currículum que se llama oculto. Así sería ilógico pensar que si en el discurso se dice que se va a tener una formación integral del estudiante, pero dentro de las actividades que se planteen no existe, por ejemplo, tiempo suficiente para actividades culturales o actividades deportivas, no se les da unas horas mínimas, entonces lo que se está enseñando es que eso no es importante, cuando en el discurso podemos decir lo contrario. Entonces, este tipo de cosas, de situaciones, es lo que generan este currículum oculto. Finalmente, el currículum excluido es muy importante porque es lo que se dejó fuera, ya sea intencionalmente o no. Hay quienes le llaman el currículum nulo. Y se dice que es muy poderoso por la virtud de su ausencia. Este es muy importante porque es donde se dan los grandes sesgos culturales o de información o de formación. Así podemos pensar, es como la frase que dice que la historia la escriben los vencedores. La escriben obviamente con un sesgo a favor del vencedor. Está dejando fuera visiones, culturas, maneras de entender la vida del vencido, digámoslo en este caso. Entonces, ahí lo que estamos enseñando, lo que se está diciendo, lo que se está reafirmando es lo deseado y se está excluyendo elementos importantes para una mejor comprensión de los eventos o de las situaciones. Bien, ¿y qué tiene que ver aquí entonces la calidad del currículum? Evidentemente es muy importante, pero ¿cómo se relaciona? ¿Qué determina en este caso un currículum de calidad? Entonces tendríamos que empezar diciendo que esta pregunta no se puede responder de una manera empírica. ¿Por qué? Porque el currículum tiene una fuerte carga valoral. Lo que quiere decir es que va a depender quién lo dice, quién lo puso, para que tenga un valor. Tiene elementos axiológicos muy importantes. No es lo mismo cómo va a ver el currículum desde una posición religiosa o desde una posición laica. Lo bueno o lo malo de ese currículum va a ser valorado desde estos puntos de referencia. Entonces, no puede ser, como se dice, no se puede determinar de una manera empírica. Pero entonces, ¿qué determina un currículum de calidad? Entonces, si dejamos la dimensión axiológica del currículum por un lado y con base en la investigación educativa, sí podemos dar algunos lineamientos para el desarrollo de un currículum de calidad. Entonces, ¿qué nos dice la investigación educativa alrededor del desarrollo del currículum? Bueno, entonces con base en la investigación, para el desarrollo de un currículum de calidad, es importante seguir algunos criterios. Por ejemplo, es preferible mayor profundidad que cobertura en los contenidos. Esto quiere decir, siempre hay un compromiso por las cuestiones de tiempo, siempre hay un compromiso entre qué tanto contenido se debe de cubrir y qué profundidad debe de tener. Entonces, la investigación educativa nos dice que es preferible mayor profundidad evidentemente en los temas medulares, los importantes, que tratar de abarcar demasiado.
de una manera superficial. Otra parte del currículum importante que es importante promover es promover estrategias de aprendizaje variadas que tengan que ver con la resolución de problemas. Esto ayuda a que el estudiante empiece a desarrollar habilidades de análisis y de resolución. Otro criterio, otro lineamiento sería integrar habilidades esenciales y conocimientos académicos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que no solo desarrollar competencias, habilidades operativas. O sea, no se trata nada más de capacitar para el trabajo. Hay que también formar, hay que capacitar para la profesión. Y no es suficiente saber hacer las cosas. Hay que también integrarlos de manera de que se sepa el por qué ocurren o por qué se deben de hacer. Algo que puede resultar obvio, pero que a veces no lo es tanto, es pues un currículum que trate de responder a las diferencias individuales de los estudiantes. O sea, tener variedad de actividades, variedad de opciones de trabajo que se acomoden a las diferencias individuales de los estudiantes. Algo que tiene que ver es cómo un currículum de calidad requiere o debe de promover una visión de conjunto de los cursos que están a su alrededor en lugar de cursos sueltos. O sea, que hay una visión de conjunto de la serie de cursos que conforman un diplomado, una maestría, una licenciatura. O sea, esa visión de conjunto tiene que tener coherencia, en lugar de que puedan ser cursos aislados e independientes que no tengan necesariamente una relación entre sí. Hay que hacer un énfasis en la aplicación de conocimiento. O sea, el conocimiento etéreo, donde el estudiante no es capaz de verle la función o la utilidad, demerita mucho en la calidad del currículum. Hay un concepto que es la de currículums integrados o interdisciplinarios, en donde la recomendación de los autores es que se haga de manera selectiva. O sea, ¿qué quiere decir? El poder organizar cursos integrados, o sea, que puedan incluir varias disciplinas o varias áreas del conocimiento, no es fácil hacer, es algo que está en proceso de construcción. Y digamos, cuando hay la intención o el esfuerzo de hacerlo a pesar de todo, puede haber problemas. Entonces, la recomendación de algunos autores es que sea de manera selectiva. Algunos cursos son más apropiados para este currículum integrado que otros. Otro es enfocarnos en el logro de metas esenciales, pero además no muchas metas. No es posible que en el curso normal de 16 semanas que pueda durar un semestre, o 12 o 13 que dure un cuatrimestre, no es posible que se puedan cubrir demasiadas metas esenciales, metas de aprendizaje. Entonces se tiene que hacer una selección, se tiene que encontrar el compromiso adecuado, el balance adecuado entre los contenidos y las metas. Entonces habría que hacer ese enfoque en el logro de metas. Y por último, mantener un énfasis en el currículum aprendido. Entonces, ¿qué es lo que queremos que aprendan? Aquí esta recomendación tiene que ver con estar centrados en el aprendizaje. Todos, de alguna manera,
deberían de estar centrados en el aprendizaje, pero digamos, esta recomendación hace un énfasis particular en ello. Bien, ya vimos la parte del currículum, ahora que es el diseño educativo. Bueno, habría que definir que existen diferencias conceptuales entre el término de instrucción y de educación. Hay una asociación en donde la instrucción está muy relacionada con la capacitación, mientras que la educación está más relacionada con lo que es formación integral, entendiendo la educación en el mejor de sus sentidos. Debido entonces a una connotación instrumental que se tiene en Iberoamérica del término instruccional, la mayoría de los autores que trabajan en educación prefieren el concepto de diseño educativo. Digamos que a nuestro contexto y nuestra cultura es más adecuado manejarlo como diseño educativo que como diseño instruccional. En este curso, por lo tanto, utilizaremos el concepto de diseño educativo como equivalente al concepto sajón de diseño instruccional. O sea, habría que resaltar que los sajones como tal entienden el diseño instruccional como un diseño educativo. No lo ven o no tiene una connotación tan instrumental como lo tiene para nosotros. Entonces, ¿qué es el diseño educativo? Bueno, pues una teoría de diseño educativo lo que es una guía explícita sobre la mejor forma, o sea, la mejor forma de ayudar a que la gente aprenda y se desarrolle. Entonces son guías explícitas, o sea, no quedan en el aire, quedan en blanco y negro. O sea, cómo se le hace para ayudar a las personas a que aprendan y se desarrollen. Ahora, ¿qué tipos de conocimiento y desarrollo? Pues pueden ser varios, pueden ser cognitivos, emocionales, físicos y espirituales. Entonces, hay una diferencia, una diferencia clara entre lo que es currículum y diseño educativo. Bien, ahora ¿cómo los integramos? Bueno, si integramos estos dos conceptos, podríamos decir que la parte de currículum tiene que ver con el qué. O sea, qué vamos a enseñar, qué queremos lograr. Mientras que el diseño educativo tiene que ver con el cómo. Cómo vamos a lograr lo que queremos, ¿no? Sin olvidar aquí que tenemos los lineamientos para un currículum de calidad, o sea, que nos ayudan a llevar ese qué al cómo. Evidentemente, todo esto que queremos hacer, lo queremos hacer produciendo aprendizajes significativos. Ahí es donde entran las dos aproximaciones que vamos a usar en este curso. Vamos a ver cómo la parte de diseño integrado de cursos que plantea D-Think está dentro de lo que es el currículum. O sea, lineamientos de Fink del diseño integrado de cursos nos ayudan a definir el qué. Mientras que las dimensiones del aprendizaje de Marzano nos van a definir y ayudar a definir el cómo. Entonces, la intención en este curso es entrar al qué basado en lo que dice Fink y al cómo con base en la propuesta de las dimensiones del aprendizaje. Ahora, ojo, Fink, lo que vamos a ver de Fink no es el diseño curricular, es una parte que incluye definir las metas más importantes del currículo.
No vamos a hacer diseño curricular, vamos a hacer diseño educativo, pero la propuesta de Think nos va a ayudar a definir cómo vamos a hacer ese diseño educativo. No podemos hacer un diseño educativo si no sabemos qué queremos. Entonces, sí, por eso es importante tener al menos un qué queremos. ¿De acuerdo? Pues espero les haya gustado este tutorial sobre el uso y la aplicación de las dimensiones del aprendizaje. Sigan viendo los videos para que se hagan hábiles en este diseño que es, creo yo, muy útil para el aprendizaje. No nada más de niveles básicos, sino también de niveles superiores, ¿no? Gracias por verlo. Suscríbanse a mi canal para poder recibir noticias y tenerme al tanto de lo que estoy produciendo. Gracias.